Entonces estas cosas las fui denunciando conforme iban sucediendo. En el camino se podía hacer un cambiazo, llegaba a la zona franca y nunca nadie se enteró. Eso estaba permitido por la norma, porque son los 2 años de más alto recaudo tributario de la historia del país y a menos que hubieran sido idénticos, uno va a ser más bajo que el otro. Usted ha formulado en los últimos días cargos muy serios contra el gobierno. Enumero algunos: alteración de cuentas de recaudos, opacidad ante la DIAN, actas del CONFIS, que es el Consejo Superior de Política Fiscal, que no pasan por la DIAN, tráfico de influencias. Esto es cacería mayor, esto es realmente una denuncia gorda. ¿Usted estaba totalmente consciente de que estaba introduciendo el pie en agua muy caliente? Bueno, obviamente son cosas serias, son cosas fuertes. Eran cosas que tocaba decir en algún momento ya en público. Algunos temas son pues como de falta de una transparencia que uno desearía que existiera al interior del gobierno, pues, que no creo que lleguen a constituir un delito, pero por ejemplo, esa manera en que se le dio un giro a una gestión en la DIAN que tuvo los 2 años de más alto recaudo tributario de la historia, se le comparó con unas metas a las cuales la DIAN se había opuesto y luego se montó toda una campaña para echarle la culpa a la DIAN, bien sea por por un supuesto desplome en el recaudo durante los 2 años de más alto recaudo de la historia, o por haber puesto unas metas que iban, o sea, en primer lugar, nunca las ha puesto la DIAN. Y bueno, o sea, como tratar de montar una campaña de desprestigio, pero más allá de eso, digamos que son cosas pues, feas, pero el tema delictivo de pronto más cuestionable, creo que sí hay una serie de temas que rayan más en esa infracción de la ley que yo había venido denunciando eh, pues, al presidente de la República, en la Fiscalía General de la Nación, y que cuando empezaron a hacerse públicas algunas de estas denuncias que yo había hecho previamente ante la Fiscalía, sí creo que si ya el público en general se está preguntando sobre estas cosas, pues a mí pues no, ya tiene un deber de empezar a aclarar y a contar. Son cosas que además del trámite que deben seguir ante la justicia, es importante que las conozca la ciudadanía. Porque le contesta a usted a Daniel Samper Pizano que toca. Dice, no, algunas denuncias que tocaba hacer. Porque dice usted que le tocaba hacer esas denuncias. ¿Qué tocaba hacer? Bueno, no, en el sentido No, me de... refiero a cuál es su motivación para hacer esas denuncias públicas y judiciales. Bueno, o sea, para hacerlas judicialmente, como lo venía haciendo desde mucho antes de que fueran públicas, pues hay un deber incluso eh, legal, moral, ético como funcionario público y eso se ha venido haciendo. Ahora en el contexto en el que se está teniendo todo este debate acerca del papel del contrabando en la política, pues creo que también si el público lo está discutiendo, digo que toca hablar de esto si uno quiere que la gente tenga toda la información y pues me parece que hay como que deontológicamente hablando, toca, es a lo que me refiero. Yo tengo dos preguntas seguidas. La primera es que me dio por preguntar a la audiencia de Twitter qué le preguntarían a usted, y para mi sorpresa muchas personas están poniendo lo mismo, y es ¿por qué no denunció los hechos cuando sucedieron y esperó a que lo sacaran del gobierno para hacerlo? Entonces me gustaría que aclarara primero eso, porque lo que le entiendo es que usted efectivamente sí lo denunció. Y lo segundo es, habla usted de una campaña de desprestigio, según la cual su campaña, su gestión en la DIAN fue muy mala, cuando dice usted que, por el contrario, tuvo un año de recaudo que fue histórico. ¿Quién orquesta esa campaña de desprestigio? Entonces, primera pregunta, ¿hace cuánto lo denunció? Y segundo, ¿quién está orquestando la campaña de desprestigio? Entonces estas cosas las fui denunciando conforme iban sucediendo. Primero al presidente de la República, después a la fiscal general de la Nación. Creo que obviamente cuando la gente o sea, una cosa es hacer una denuncia judicial
eso no necesariamente se hace público ni se ventila en público. Entonces, claro, yo me imagino que la gente que hasta ahora se está enterando dice, bueno, ¿por qué nos estamos enterando hasta ahora? Pero el tema de la denuncia judicial pues venía ya desde hace rato. Entonces creo que por eso la gente tiene tiene la percepción de que se están enterando, entonces por eso creen que se acaba de hacer la denuncia. No es así. Entiendo por qué puedan percibirlo de esa manera, pero pues simplemente no es así. Con respecto a esta campaña de desprestigio frente a la gestión de la DIAN, donde, por ejemplo, temas de contrabando, empecemos por ahí, se bloqueó completamente el proceso clientelista de nombramiento de directores de aduanas en críticas del país que venía del Congreso de la República. Se reformó todo el sistema específico de carrera de la DIAN para que la gente ingresara a la DIAN y ascendiera en la DIAN a través de concursos de méritos organizados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es lo que la Constitución dice que tiene que pasar, y afortunadamente se le busca el quiebre en prácticamente todas las entidades del Estado. Nosotros nos movimos para que estos cargos se surtieran de manera meritocrática. Se reformó el estatuto aduanero. Desafortunadamente el estatuto aduanero que nosotros heredamos tenía un montón de boquetes que permitían el contrabando. Voy a dar dos ejemplos como para aterrizar el tipo de cosas que hicimos ahí, si me permiten. Era perfectamente legal que un camión con un contenedor saliera de un puerto del país y se fuera desde ahí hasta una zona franca sin haber dado un inventario detallado de qué es lo que había en el camión. O sea, ni siquiera tenía uno que mentir, que decía una cosa cuando en realidad iba otra, sino que salía una descripción totalmente genérica. En el camino se podía hacer un cambiazo, llegaba a la zona franca y nunca nadie se enteró. Eso estaba permitido por la norma. Nosotros obviamente reformamos eso. Estaba permitido, imagínense que viene un buque con contenedores a Cartagena que está haciendo como escala, que a veces el puerto de Cartagena con mucha frecuencia se utiliza como escala, así como cuando uno en un aeropuerto, no sé, pasa por Frankfurt o por Miami de camino a otro lugar. Entonces venían contenedores cuyo destino no era Colombia y llegaban esos contenedores en tránsito al puerto de Cartagena, pero la norma permitía sacar esos contenedores que iban en tránsito sin ningún tipo de inventario, llevarlos a un depósito en algún lugar también por ahí cerca, ya por fuera del puerto. Podían pasar meses por fuera del puerto, luego regresar al puerto y luego irse en tránsito, y nunca nadie escaneaba ese contenedor, nunca había un inventario, no había absolutamente nada. Y eso estaba codificado en la norma. Nosotros transformamos todas esas normas. Nosotros recuperamos una cosa que les dolió muchísimo a los contrabandistas, es que en la DIAN, la base de datos en la que se registra qué contenedores se ha dejado pasar con y sin inspección, es una base de datos que se puede editar como todas las bases de datos, y había cientos de usuarios administrador, de esos que el técnico llega y entra con un usuario anónimo y hace modificaciones, cientos de esos usuarios. Entonces alguien podía llegar y alterar los registros y nunca saberse quién había sido. Nosotros recuperamos esa integridad de los procesos de modificación de bases de datos y otros temas además relacionados con los sistemas, y todo ese tipo de cosas les estaba pegando muy duro a los contrabandistas. La campaña de desprestigio que se montó por esto, pues obviamente se agarró de prácticamente cualquier cosa. Una de las cosas de las que se agarró, por ejemplo, ustedes van a ver titulares de recaudo y dicen que 2024 frente a 2023 hubo una caída. Pues es cierto, porque son los 2 años de más alto recaudo tributario de la historia del país, y a menos que hubieran sido idénticos, uno va a ser más bajo que el otro. Entonces, claro, usted puede llenar usted puede llenar los titulares de noticias de que el recaudo frente al año pasado es más bajo, y la manera en que se promovió, se amplificó desde el Congreso de la República y desde el Ministerio de Hacienda. O sea, piensen ustedes en el despropósito que es que el Ministerio de Hacienda, una de cuyas tareas es vender bonos TES, ¿cierto? Bonos de deuda de Colombia. Si uno sale a vender deuda, pues uno tiene que, si uno quiere que le presten una tasa de interés conveniente, lo primero que uno tiene que decir es, oiga, yo soy buena paga, yo tengo cómo pagar esto. ¿Qué sentido tiene que haya un Ministerio de Hacienda supuestamente tratando de tener deuda en buenas condiciones y al mismo tiempo diciendo en medios, de frente, oiga, ¿sabe qué? Préstanos plata, pero somos malísimos recaudando? O sea, es una cosa, o sea, mínimo, hay un nivel de
incompetencia muy grave al hacer ese tipo de cosas, pero pues no sé, lo preocupante es que esa incompetencia, digamos que fue solo incompetencia, también terminó facilitando, promoviendo esa interrupción de los procesos que nosotros montamos en la DIAN, porque no fue solo que hubieran sacado al director y que hubieran continuado las cosas que valían la pena, sino la orden que pues, me contaron las personas que obviamente en la DIAN hablaban conmigo después de yo salir. La orden fue: quienes han llegado desde el 7 de agosto de 2022 con Reyes, sáquenlos a todos. Esa fue la orden del Ministerio de Hacienda, interrumpiendo así una serie de procesos que habían estado de verdad bloqueando esas cosas que los contrabandistas venían haciendo todo el tiempo. Entonces, pues más o menos a eso me refiero, Daniel.